La tecnología es un ser útil, pero un jefe peligroso. Buenas noches, sean todos y todas bienvenidos a esta actividad a cargo de nuestro ingeniero y profesor Rafael Esporne en nuestra Universidad Dominicana OIM de Centro de Puerto Plata. Vamos a dar paso a las siguientes exposiciones finales sobre el documento de inteligencia emocional. Pero antes vamos a ponernos en manos del Señor a cargo de una oración de nuestro compañero Steve Ricardo López. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que tú nos das, Señor, y gracias por el privilegio de traernos aquí con vida. Que seas tú, Señor, centrándote en nuestro cuerpo y en nuestra mente y ayudándonos a cada uno de nosotros a saber desenvolvernos bien en esta exposición. Cuida a cada uno de mis compañeros, cuida al profesor y cuida a cada uno de nuestros familiares. En el nombre de Jesús. Amén. Y sin más preámbulos, damos continuidad a esta actividad. Mi nombre es Arle Martínez Hernández y le voy a exponer sobre la inteligencia emocional, el cerebro emocional. ¿Para qué sirven las emociones? La historia de Gary y Mary, un matrimonio dedicado a su hija Andrea, que sufría de parálisis cerebral. En un acto de heroísmo desesperado, sacrificaron sus vidas para salvar a su hija durante un accidente en tren. Este tipo de actos ha ocurrido a lo largo de la historia humana, destacando el instinto parental y el amor como fuerzas motivadoras. Desde una perspectiva evolutiva, este sacrificio se puede entender como un impulso hacia el éxito reproductivo, pero desde el punto de vista emocional es una muestra pura de amor. Los sociobiológicos señalan que las emociones desempeñan un papel crucial en momentos críticos, superando a menudo la lógica pura. Las emociones son un impulso que nos lleva a la acción. Cada emoción tiene una función biológica específica, preparando el cuerpo para una respuesta particular. Por ejemplo, el enojo aumenta la energía para la confrontación y el miedo prepara el cuerpo para huir. Sin embargo, muchos experimentos han demostrado que gran parte del comportamiento humano se origina en zonas profundamente integradas en el cerebro, la misma que en un tiempo eligieron los actos vitales de nuestros antepasados. El poder de las emociones es extraordinario. Solo un amor poderoso y la urgencia por salvar a un hijo, por ejemplo, puede llevar a unos padres a ir más allá de su propio instinto de supervivencia individual, y se trata de un sacrificio indiscutiblemente. Hemos sobrevolado la importancia de aspectos puramente racionales para la existencia humana, pero para bien o para mal, en aquellos momentos que nos vemos arrastrados por las emociones, nuestra inteligencia se ve francamente desbordada. Las emociones son una parte integral de la experiencia humana y desempeñan un papel crucial en nuestra vida diaria, influenciando nuestra forma de percibir, pensar, actuar y relacionarnos con los demás. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Wilmer Minaya y soy estudiante de Ingeniería en Sistema y le estaré hablando sobre Richard Roble, la amígdala y el secuestro emocional. Richard Roble fue un delincuente habitual quien en su último caso desencadenó una tragedia irrumpiendo en el departamento de dos jóvenes. Su acto de violencia extrema fue impulsado por un secuestro emocional donde éste perdió el control debido al pánico y a la ira que éste tenía. La amígdala es una estructura en forma de almendra que está en el cerebro, desempeña un papel crucial para el procesamiento emocional y de la memoria. El secuestro emocional. El secuestro emocional viene cuando una persona tiene pánico y
secuestro emocional viene cuando una persona se siente estresada y siente pánico y se siente como con miedo y con miedo. Para evitar el secuestro emocional debemos calmarnos y desestresarnos para poder... Gracias. En esta tarde le hablaré sobre conócete a ti mismo. Cuando se habla de conocernos a nosotros mismos, cuando nosotros debemos de saber quiénes somos en la vida, ya que así podremos tener una visión a dónde vamos y lo que vamos a hacer. También es bueno conocer todo sobre nosotros mismos. Por ejemplo, cuando una persona quiere decir algo que no es, ya usted sabe que no es así. Usted sabe que la persona consciente de sí misma, la persona consciente, la persona que es consciente de sí mismo, experimenta emociones buenas, ya que en sí mismo se consiste así. Por ejemplo, la persona consciente de sí misma es una persona ya que sabe lo que así mismo, una persona consciente de sí misma, una persona ya que ya sabe lo que tiene que hacer y en qué dirección es, cómo es su vida, en el curso del tiempo. La persona atrapada en sus emociones. La persona atrapada en sus emociones se basan en personas que tienen trastornos en sus vidas, trastornos emocionales, cambio de personalidad, y son personas a veces que no tienden a salir de esos problemas, porque esos son problemas a veces de personalidad. Personas que tienen problemas de personalidad, que a veces te lo ve bien, otras veces lo ve mal, y siempre están así, te lo ve malhumorado. A veces te lo ve bien o tiene que esa persona está bien, pero en realidad esa persona por dentro se siente mal y la persona no se da cuenta. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Lisbeth Peralta Taveras, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas y le voy a hablar sobre un tema llamado inteligencia emocional. Ejecutivos con corazón. Este tema trata sobre un piloto que no sabía trabajar en equipo. Tuvieron un accidente de avión en el 1978 y el cual no pudieron ser rescatados gracias a que el piloto no hablaba con nadie porque tenía que era autoritario. La inteligencia emocional hay que siempre tratar de sobrellevarla, ya que, por ejemplo, nosotros que somos estudiantes de ingeniería en sistemas, trabajaremos en una empresa. Y si nosotros somos autoritarios y no sabemos trabajar en equipo, nunca podremos levantar la empresa. Por eso se debe siempre trabajar en equipo y tratar de dar lo mejor, pero todo, como lo dije, en equipo. La inteligencia emocional, muchas veces nosotros no sabemos sobrellevarla, no gana el enojo, la ira y el querer ser más que todos. Siempre tenemos que tener empatía. Siempre tenemos que tener empatía con los demás, porque eso nos ayuda a ser mejor persona. Este piloto, por ser una persona autoritaria, llevó al desastre a muchas personas. Por eso
que son autoritarios, sino aquellos que tratan de siempre trabajar en equipo para levantar la empresa de la mejor manera. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar de la ira, el cual es un gran problema para nosotros y también para la sociedad. Es el gran ejemplo de lo que le estuve hablando de ese piloto, Melbourne Macron, el cual llevó a la tragedia a muchas personas por querer ser autoritario. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Edison Pérez Caseros, estudiante de Ingeniería en Sistema, y hoy les estaré hablando del crisol familiar. El crisol familiar trata de una tragedia familiar. Carl, Anne, le estaban enseñando a su pequeña hija, Leslie, de 5 años, a jugar un nuevo videojuego, donde cuando Leslie empezó a jugar, los padres le daban instrucciones, los padres le estaban dando algunas instrucciones, pero no de una forma moderada, ya que le hablaban en un tono de voz no moderado y la niña empezó a sollozar, o sea, empezó a lagrimear. Entonces los padres le decían, alto, muévete a la derecha, a la izquierda. Les daban instrucciones a la vez. La niña no podía captar qué instrucciones ejecutar en el videojuego. Entonces la niña empezó a llorar y los padres le decían, ¿por qué lloras? La niña agarró, soltó el manto y se pasó la mano en la cara, se secó las lágrimas y los padres le dijeron, vuelve a agarrar el manto. ¿Ves qué bien? Y entonces a los padres no le importaban los sentimientos de la niña y le seguían gritando. Y esto nos deja dicho que hay muchos padres que no saben cómo tratar a su hijo emocionalmente, ya que desde pequeños los instruyen de mala manera y le inculcan malos valores, y eso hace que los niños cuando crecen a futuro sean iguales o peores a sus padres. Una ventaja emocional trata de un test que hizo un doctor llamado Bartels, quien tomó a 2 niños de 8 meses y dio unas instrucciones al primero, que era que el niño iba a tomar 2, o sea, le dio 2 bloques y el niño iba a tomar el bloque, lo iba a flotar en su boca, su cabeza, y luego lo iba a tirar al suelo. Entonces el niño hizo todo lo dicho por el doctor, y luego los padres, el doctor recogió el bloque. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo, soy estudiante de sistema y el día de hoy les estaré hablando sobre lo que es el trauma de educación emocional. Un trauma surge cuando una persona tiene, un impacto emocional inesperadamente, lo que puede causar lo que es una herida en su corazón no lo permite desarrollarse de una manera apropiada y puede dañar lo que es su forma de ser y sus acciones en la vida diaria. Hay diferentes tipos de traumas. Hay traumas que surgen por lo que es un maltrato infantil, traumas por maltrato verbal, traumas por violencia de género, entre otros. El libro que yo estuve leyendo habla sobre un trauma que ocurrió en la ciudad de Cleveland, en una escuela primaria, el cual se basa en que un asesino llamado Patrick Parker y algún tiroteo en una escuela de Cleveland, lo que hirió a 5 niños y mató a 29.
antes de suicidarse. Las personas que quedaron con vida en ese momento, o sea, el momento que pasó eso, quedaron con una frustración, un trauma, porque cada vez que llegaba esa festividad, ellos tenían el mismo miedo como que volviera a pasar lo mismo que pasó en ese entonces. Entonces las personas que quedaron tuvieron que hacer citas con psicólogos y cosas así para poder volver a la normalidad, y aún así era muy difícil ellos volver a la normalidad porque ese impacto que hubo en ese momento fue algo que lo marcó para todas sus vidas. La reeducación emocional es cuando una persona tiene sus emociones dispersas, o sea, desorganizadas, y quiere reencontrarse con ellas, o sea, que la reorganiza y la reeduca. Un ejemplo, la hace de nuevo para mantener su estado de ánimo y su mente bien puesta. El desorden emocional ocurre cuando, por la base de lo mismo que estaba hablando anteriormente, por un trauma puede causar un desorden emocional. Entonces, cuando usted tiene un desorden emocional, no puede manejarse bien ni expresarse bien. Muy buenas noches, mi nombre es Ricardo, y yo le voy a estar hablando sobre el libro Inteligencia Emocional. El tema que me tocó a tratar es esclavo de la pasión. El dominio de uno mismo. Se le puede llamar también como autocontrol o autodisciplina. Es la actividad que nos permite a nosotros a cómo saber cómo manejar las situaciones que nos presentan en la vida. La capacidad de nosotros tener el dominio de uno mismo es muy importante, ya que nos hace pensar de manera diferente y de no perturbar en cualquier situación que nos ponga la vida, ya que uno tiene en mente clara decisión de lo que ya vamos a hacer. Cultivar el dominio de uno mismo es fundamental, ya que nos hace crecer en la parte personal y profesional en la vida. Nos permite tomar decisiones inteligentemente, sin cualquier tipo de hostigación. La autonomía del enojo. Al nivel, o sea, el enojo es una emoción que está dentro de todos nosotros. Puede manifestarse de diversas formas. Ya puede ser con gestos, puede ser con actitudes, o también con acciones muy agresivas, o también pasivas agresivas, o sea, no son un rango muy alto. El manejo saludable del enojo implica que nosotros debemos saber cómo sobrellevar esto, sabiendo de que una acción atrae otra reacción. Así que, por el simple hecho de nosotros estar enojados, no se nos permite hacer una actitud malhecha, ya que la vida da mucha vuelta. Por el simple hecho de que alguien me haya robado algo, yo no puedo hacerle daño a esa gente, ya que la vida da mucha vuelta. Ahora le voy a hablar sobre el control de la tristeza. El control de la tristeza. La tristeza es muy relativa y al igual que el enojo también viene siendo un sentimiento y una emoción muy grande en nuestro cuerpo. Y para nosotros poder lidiar con hay varios pasos que debemos reconocer, como lo que son que debemos buscar a alguien con quien hablar, tener a alguien de confianza que nosotros podamos acercarnos a ellos y hablarles sobre nuestros problemas. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Ever. Yo le estaré hablando sobre la actitud maestra. En este apartado del libro nos cuenta sobre un joven que se vio una sola vez anonadado por el miedo. Nos dice que fue en un examen de cálculo. ¿A quién no le pasaría? Nos dice que no había estudiado para ese examen y tampoco sabía controlar sus emociones.
El joven, cuando entró al aula, tenía su mente en blanco y no sabía qué hacer. El joven llenó el examen, pero no lo llenó bien porque estaba muy asustado. También nos dice que después de ese examen, él adquirió una habilidad de controlar sus emociones haciendo varias acciones. Nos cuenta que antes de tomar un examen, para poder olvidarse del miedo, uno tiene que por lo menos contar un chiste, hacer un cuento, para así olvidarse de la presión. Esos son algunos tips que él nos da para controlar el miedo. Otra parte es el control de los impulsos, el test de las golosinas. En esta parte, imagínate que tú tienes 4 años y yo soy tu profesor y te digo que te vengo en 15 minutos, te doy 2 opciones. Una es o te doy la golosina ahora o esperas que yo venga y te doy 2. Para ustedes tal vez eso sea algo muy básico, pero para un niño de 4 años eso es una decisión muy difícil, ya que no cualquier niño sabe controlar sus impulsos. Ese mismo test lo hizo Walter a varios niños de 4 años. Nos dice que muy pocos niños calmaron sus impulsos y aceptaron la decisión de tomar 2 cuando él regresara. La mayoría de niños la tomaron de inmediato. Dice que algunos niños, para tratar de calmar su impulso, lo que hicieron fue, algunos se tapaban los ojos, otros se volteaban, otros miraban al suelo, y nos dice que realizó ese test sobre los niños después de que crecieron, que ya eran adolescentes. Visitó a cada niño que le hizo ese test y nos dice que algunos niños eran mejores que otros. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jarlenis y yo les voy a hablar sobre algunos temas del libro de la inteligencia emocional. El temperamento no es el destino. Nos habla de que cada uno de nosotros tenemos un temperamento diferente. En este caso, el temperamento es una característica propia. Cada uno de ellos nos enseña a cómo uno puede accionar al momento de uno tener una crisis en nuestra vida y así nos damos cuenta de las maneras en las que nos podemos manejar. En este caso, 2 de cada 5 niños tienen un temperamento ya sea tranquilo o lo contrario, que viene siendo problemático. La pregunta es, ¿el temperamento te afecta al momento de tu crecer? Yo diría que no, ya que el temperamento es algo que se puede cambiar. La neuroquímica de la timidez nos habla de que la timidez es como una característica que viene siendo hereditaria. En ese caso, cada padre debe de entender que a uno de sus niños puede ser tímido, pero en ese caso tú puedes tener una manera de llevarlo por el camino de que eso es, de lo que le pasa en la vida es algo normal y de esa manera poder afrontar las cosas de manera correcta. Lo siguiente es, nada me preocupa, el temperamento alegre. En este caso, las personas que tienen el temperamento alegre son las personas que viven felices, no les importa nada, les gusta compartir con las personas, no tienen miedo a nada, son conformistas con lo que la vida les trae, no tienen problemas con lo que tengan en su vida, siempre son optimistas, siempre tienen una vibra positiva y en el lugar donde llegue siempre se nota su alegría o su vida. También está la infancia, que es una puerta abierta de oportunidad. En este caso, cuando somos niños, cuando nacemos,
tenemos una mayor capacidad de hormonas, vamos a decir, que cuando adulto. Entonces, mientras vamos creciendo, se va terminando de desarrollar, ya que cuando somos pequeños o cuando somos bebés, el cerebro no está totalmente desarrollado y se va desarrollando mientras vamos creciendo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Manuel de Oliver Monte y yo le estaré hablando sobre el analfabetismo emocional. El analfabetismo emocional nos habla de las personas que no controlan sus emociones y eso lo lleva a cometer decisiones muy malas. Causas y consecuencias del analfabetismo emocional. Causas. En el entorno familiar. Mediante nosotros crecemos, en muchos entornos familiares ocurren problemas como peleas entre padres, discusiones, pelear con los hermanos también, traumas o experiencias infantiles. Mediante nosotros crecemos, solemos por muchas ocasiones traer traumas. Puede ser que le haya ocurrido algo en la escuela o en el mismo hogar y eso puede causar un trauma en nosotros. Enfermedades mentales. Según nosotros vamos adquiriendo experiencias según el entorno en que vivimos, esto puede causar enfermedades mentales en casos de que esas experiencias sean malas, como maltrato en el hogar o maltrato en la escuela y etc. Consecuencias. Dificultad en la relación interpersonal, problemas de salud mental, aislamiento social, bajo rendimiento académico y laboral. Comportamiento autodestructivo. En el comportamiento autodestructivo solemos causar, si no tenemos un buen estado mental, que no sabemos controlar nuestras emociones, esto puede causar el comportamiento que nos destruye a nosotros mismos en corto y en largo plazo. En fin, yo en mi opinión propia, yo pienso que es muy bueno tener una buena salud mental, ya que gracias a ella podemos tomar mejores decisiones. También nos ayuda con las amistades en la escuela, colegios, universidades, etc. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Giovanni. Hoy vengo a hablarles sobre los temas que voy a exponer sobre el documento de inteligencia emocional. Y es que primero quiero dar un paréntesis porque voy a hablar sobre los apéndices de texto. Y uno no puede hablar sobre los apéndices sin saber qué es un apéndice de texto. Y es que estos son como pequeños cortos que nos ayudan como a reforzar, a darle más sentido al texto principal, ya sea darle más fuerza, darle más sentido, etc. Bueno, primero voy a comenzar con el apéndice C, y es que en este se nos explica sobre cómo Goldman hizo un estudio de que exploró el cerebro para ver cómo reacciona este ante el miedo. Y es que en este se nos hace énfasis de que tenemos siempre que mantenernos informados y mantenernos investigando sobre nuestro cerebro para así eliminar los miedos de manera exacta. Ahora voy con el apéndice D. En este se nos habla sobre 3 cosas que se pueden aplicar de educador a estudiante sobre cómo llevar un joven al éxito. Y es que estos son mejorar la relación de educador a estudiante, fomentar los valores ya sean sociales y emocionales, y también fomentarles el aprendizaje académico.
y es que estas son tres cosas básicas, pero que son factibles a la hora de llevar a un joven al éxito. Y por último, la PMCF, que en este se nos habla sobre un estudio que se realizó, que en este se evaluaron varias personas que se le inculcó en las escuelas, ya sea cualquier donde se inculque educación, que se le inculcaron educación, y entonces estos presentaron mayor porcentaje a la hora de, ya sea se le hace una evaluación social, ya que tienen valores económicos, sociales, académicos y etc. Y estos presentaron menor porcentaje a la hora de hacer la evaluación, el de que cometan ya sea cualquier crimen o hagan algún delito juvenil. Muchas gracias. Buenas noches. Yo soy Elimelec, soy de Ingeniería y Sistema y les estaré hablando de mi parte, que es Cuando Listo Estoy. Trata sobre un muchacho llamado Jason, que es un estudiante de una universidad de Estados Unidos, que tuvo problemas con un profesor porque le puso la nota que él, según él, no merecía. Jason es un muchacho que se dice que es un muchacho inteligente, con un intelecto muy alto, y él, según él era más que otros, porque él se creía superior a los demás. Entonces, tuvo un percance con el profesor cuando le presentaron la nota, y según yo estuve leyendo, él apuñaló al profesor solo por la nota y se lo reclamó, y aún así no tuvo consecuencias, porque según también estuve investigando, en la corte el juez no lo declaró culpable y lo llevaron y tenía diagnóstico que era psicópata, pero aún así lo declararon no culpable. Y en fin, trata de que aún tú teniendo tu coeficiente intelectual muy alto, no siempre se tiene, como quien dice, todo. Es decir, no te puedes creer lo que más que una gente ya porque tú seas más inteligente o porque tú tengas una nota más alta que la otra, sino que debes de ser humilde, como quien dice, con los demás y ser tú mismo. Él sí no tenía control porque se creía más que los demás y siempre tenía su ego bien alto, y al final lo llevaron a un psiquiatra, a un psiquiatra, y lo dejaron ahí por un tiempo. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Steven, estudiante de Ingeniería y Sistema, y voy a hablar de los enemigos cívicos. En ciertas ocasiones, Simón Freud le decía a su discípulo: la capacidad de amar y de trabajar en lograr en los logros de jalones que emplean en la madurez. Si esta afirmación fuera cierta, el bajo número de matrimonios y el alto número de divorcios nos convertiría en la madurez. Esta etapa de la vida está en peligro gracias a que hoy actualmente en el mundo existen más casos de divorcio. Por lo tanto, esto nos lleva a la etapa de la madurez. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Tony Castillo Brujo. Yo le voy a hablar de la atención del personaje. Yo voy a hablar de un pequeño relato. Había un niño, como sucede frecuentemente con los hermanos. Había un niño que se llamaba Len, de 5 años, y se apresuró, Len de 5 años le dio un golpe a su hermano pequeño de 2 años y medio, y el niño se llamaba Jay, de 2 años y medio. La madre llegó rápidamente, echó los hijos del hermano menor, y apresuró a regañar al niño
al niño Len. Regañó al niño Len por por agredir a su hermano pequeño. El hermano pequeño estaba jugando con sus peces de leche. En un impulso, el hermano mayor lo murió. Cuando la madre regañó al niño Len, el niño Len se puso a llorar. Así que el hermano menor, cuando lo vio llorando, quería consolar al niño, diciéndole: no llores, no llores. Y el hermano pequeño fue a decirle a la madre que el niño no paraba de llorar. Y entonces la madre regresó y le dijo al niño la madre le dijo al niño que le pegaría si no dejaba de llorar. Len, balbuceando, le dijo a la madre que no dejara de llorar. Cuando la madre se fue, el niño le siguió llorando. Así que el hermano pequeño, absolutamente, usó la autoridad que cuando la madre amenazó al niño pequeño, al hermano mayor, diciéndole: no llores, sino lo amenazó como hizo la madre, así el niño pequeño. Y por fin el niño le seguía llorando así, como parece que seguía llorando así. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Dani Reyes. Soy estudiante de Ingeniería y Sistemas y yo le voy a hablar sobre la mente y la medicina. Mi opinión, primero, es que la mente es un campo de batalla, el cual, si nos dejamos gobernar por ella, dirige nuestro cuerpo. Aquí el autor del libro aquí nos dice de cómo él llegó al médico con un dolor en la ingle, el cual le mandaron a hacer un análisis de orina, el cual detectó sangre oculta, el cual su mente lo llevó a un sistema en el cual no podía ni pensar. Ahí él se puso turbado en un momento que no pudo ni pensar ni lo que estaba diciendo el doctor. Aquí narra él que su mente lo puso tan fuerte que no pudo ni asimilar lo que le estaba diciendo el doctor. Aquí el autor también narra que cada vez que uno va al médico a chequearse o algo por el estilo, tienen que saber cómo dirigirse hacia la persona, hacia el paciente, porque no todos podemos recibir la noticia, el cual él narra que todo le fue muy mal, su mente estaba distorsionada, todo estaba de otro color, porque él solamente asimilaba que él parecía que tenía cáncer, lo cual no era una cosa de lo común, porque en los exámenes salía otra cosa, pero su mente lo llevó a un sistema que no podía asimilar, ni pensar, ni mucho menos dirigirse hacia el doctor, el cual yo siempre digo que la mente de cada ser humano es una mente, la mente nunca descansa, siempre está hasta que me ayudaron. Gracias. Excelente, muy bien. Universidad Dominicana OIM, recinto Puerto Plata, nos complacemos hoy en tener el grupo de tecnología del computador. Hoy 4/4/2024, qué fecha, Señores, los felicito, hemos concluido en este cuatrimestre. Esperamos que cada día ustedes sean mejores. Lo logramos, a pesar de todo, lo logramos. Éxito. No se pierdan esto en su canal favorito.